Yo estaba amarrado a una silla en un cuarto pintado de colores vivos. Parecía un circo. Tenían música de fondo de carrusel y una luz brillante me apuntaba. Los miré fijamente. Les pregunté que por qué me querían hacer daño, que qué diablos les había hecho yo. ¿Le tienes miedo a los payasos? ¿Alguna vez has sentido ese terror a una persona desconocida que se esconde tras maquillaje alegre que no sabes quién pueda ser en realidad? Bueno, yo sí. Cuando era niño a la corta edad de 6 años, el día de mi cumpleaños mis padres contrataron a un payaso. Ese día jamás lo olvidaré. Llegó un payaso que se veía sucio, despeinado. Tenía escrito con marcador negro en su pecho la palabra esperanza. Olía mal. Estaba hostil y hablando incoherencias e improperios por doquier. El problema de esto se debe a que nuestros padres fueron bastante negligentes al dejarnos a solas con este payaso en el patio de mi casa. El payaso tenía una maleta marrón, de donde sacaba unos juguetes que olían como a orín. Su forma de entretenernos era dándonos esos juguetes y obligándonos a tomarlos a nuestras propias manos gritando: ¡Ey! ¡Agárralo y cállate! Cuando llegó mi turno de darme un juguete que sonó psicóticamente, dijo: Para ti, cumpleañero, tengo el mejor regalo. Al ver que todos los niños lloraban, les gritó: ¡Ey! ¡Cállense, idiotas! Y nuestros padres, en fin, todos los adultos de la fiesta vinieron a verificar qué es lo que pasaba, y el payaso se detuvo y se fue abruptamente. Fue el peor momento de mi vida. Desde ese día le tenía fobia a los payasos. Pasaron varios años, ya a mis 22 años les pregunté a mis padres sobre ese día, ese payaso que quién era, que qué quería. Mis padres me dijeron que ese payaso lo habían conseguido en un anuncio en el periódico y que nunca imaginaron que sería un loco. Yo sentí que cuando mis padres me contaron eso, un escalofrío tomó mi espina dorsal y recorrió lentamente hasta mi cuello. En verdad, solo tenía en mi mente aquella escena. Aquel tipo disfrazado que decía que tenía el mejor regalo para mí. Quería saber quién era y qué es lo que quería. La duda me carcomía el alma. A ver, yo sé que no todos los payasos son personas malas, que hay payasos que son personas buenas y que solo quieren hacernos reír. Pero ese payaso no era así. Fui a la biblioteca local y decidí buscar las ediciones de periódicos cerca de la fecha de mi 6º cumpleaños. Y bueno, durante 3 días y 5 horas de búsqueda, por fin logré dar con el anuncio. Y este decía así: Payaso Esperanza. Para toda ocasión, especialmente cumpleaños de niños. Precio módico. Diversión inolvidable. Teléfono 11 Esperanza. Cuando vi el anuncio mi corazón palpitaba fuerte, mis manos sudaban y solo pensé en llamarle para ver si aún respondía. Marqué y estaba desconectado. La duda me seguía matando. Necesitaba saber quién era y el por qué. Busqué en la web un site que hacía traceback number y por fin logré dar con el nombre y la dirección de quién era el número. No tenía ningún nombre adicional, solo uno. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis cosas, decidí ir a la dirección. Al cabo, no estaba tan lejos de donde vivía. Era a varios kilómetros en un área rural. No había muchas casas, así que busqué la dirección en mi GPS y llegué a una casa demacrada de madera y sombría. Respiré profundamente y dije: voy a vencer ese miedo, voy a acabar con esto ya. Tomé la cruceta del auto por si necesitaba defenderme y me bajé del vehículo un poco tembloroso, pero decidido. Caminé hacia la puerta. Toqué firmemente varias veces y no se escuchaba a nadie.
Parecía que la casa estaba abandonada. Ya casi estaba a punto de rendirme y marcharme cuando escucho una voz senil y tenue decir: Un momento, por favor. Me alejé varios pasos atrás de la puerta y abrí un anciano que se veía inofensivo, débil, hasta lástima me dio. Respiré profundo y le pregunté calmadamente: disculpe, señor, estoy buscando un payaso o un hombre que se dedicaba a ser payaso. Se hace llamar el payaso Esperanza, y bueno, es que cuando yo tenía 6 años, él fue a mi cumpleaños, y fue una experiencia horrible, y quiero saber quién era y por qué hizo lo que hizo aquel día. El señor levantó su mirada hacia mí fijamente y comenzó a sonreír macabramente. Comenzó a acercarse hacia mí muy lentamente y me dijo: Sí, eres tú. Aquel mocoso que se me escapó. Si no hubiese sido por tus padres, hubieses tenido el mejor cumpleaños de tu vida. 16 años he esperado este momento. Por fin voy a poder darte tu regalo especial. Me alejé unos pasos de él, apreté mi cruceta fuertemente, la levanté para golpearlo y salir corriendo. Pero sentí en ese momento un golpe tan fuerte en mi cabeza y caí al suelo inconsciente. Desperté al escuchar al anciano hablando con alguien más. Al fin vamos a terminar lo que empezamos, hija. Al volver en sí mi vista enfocó y logró ver al anciano, vestido de payaso, con su uniforme intacto y maquillaje, y la palabra esperanza en su pecho. Al voltear, veo a su hija también vestida de payasa y mirándome fijamente con su sonrisa psicótica y un bate en la mano. Yo estaba amarrado a una silla en un cuarto pintado de colores vivos. Parecía un circo. Tenían música de fondo de carrusel y una luz brillante me apuntaba. Los miré fijamente. Les pregunté que por qué me querían hacer daño, que qué diablos les había hecho yo. A lo que la chica me respondió: ¿No te recuerdas de mí? Yo estaba ahí ese día. Llegué con mi papá. Presencié cómo ustedes trataron mal a mi papá. Él iba a darles el mejor espectáculo de sus vidas. Y comenzó a gritar molesta y golpeando el piso con el bat. Estaban locos de remate los dos. Allí estaba yo frente a ellos a su merced, pero yo no podía morir así. Empecé disimuladamente a tratar de soltarme y me di cuenta de que la silla tenía un filo de donde podía cortar la soga suavemente. Comencé a hablarles, a jugar con su mente, diciéndoles que yo amaba a los payasos, que la hija del payaso era hermosa y que podíamos hacer una familia de payasos felices, que podíamos tener un gran espectáculo juntos. Ella sonreía, pero el payaso Esperanza no era tonto. Seguí y logré zafarme disimuladamente. Esperé el momento indicado. El anciano se había volteado a discutir con su hija. Me levanté rápido, los empujé y corrí hasta toparme con la cocina, que habían unos cuchillos mozos. Tomé uno y me escondí debajo de la mesa. Escuché unos pasos y observé que era el anciano con sus zapatos rojos largos de payaso. Se acercó a la mesa buscando y con todas mis fuerzas lo apuñalé en el tobillo fuertemente. Comenzó a gritar de dolor y cayó al suelo golpeándose en la cabeza y quedó inconsciente en el suelo. No lo sé, creo que murió. No tenía tiempo para asegurarme, así que tomé el cuchillo y corrí hacia la salida de la casa. Corrí hacia mi carro y escuché a la chica gritar: ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Maldito! ¡Te voy a matar! Me monté en el vehículo, lo prendí rápidamente. Me preparé para arrancar y cuando miro hacia el lado, la chica payasa tenía un odio en su mirada y una rabia absoluta. Brincó encima de mi carro por la parte frontal y se enganchó sin zafarse de ahí. Tomé mi celular y llamé a la policía. Seguía conduciendo y logré ver una patrulla que pasaba. Choqué contra ella. Al golpear la patrulla, ella salió expulsada, cayó en el suelo adolorida. La policía rápidamente la tomó. Yo les expliqué lo sucedido y les mostré mi llamada. Les expliqué todo lo pasado y los llevé a donde vivían.
Les dije que encontrarían el cuerpo del anciano, y al llegar a investigar, la policía no encontró a nadie. Solo encontraron en la pared escrito con sangre: Soy payaso por diversión. Hasta el día de hoy no encuentran al payaso y su hija está presa y en espera de ejecución. Encontraron en la casa restos de niños y adultos enterrados bajo la casa. El payaso Esperanza y su hija la payasa Cosquilla asesinaban a niños y adultos, vagabundos sin familias por diversión macabra. Y yo sería el asesinato más importante para ellos, porque hubiese sido el más cruel, vil y público que en sus mentes horrendas les daría su anhelada infamia. Yo no les tengo miedo a los payasos. Sé que me encontraré esperanza pronto, solo que esta vez estaré preparado para él. Y como les dije, no les temo a los payasos ya. Ahora los odio. Hola familia TDT. No es la primera vez que escribo, sin embargo, esta historia muy pocos la saben. Para poder externarles esta historia, primero debo de ponerles en contexto. Y bueno, esto pasó cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años. Mi abuela materna había enfermado de gravedad, puesto que le habían diagnosticado cáncer terminal. Los hermanos de mi mamá decidieron reunirse en casa de la abuela para ponerse de acuerdo con todo lo que implicaba el cuidado de la abuela. En ese tiempo habíamos 6 primos de la edad. La más pequeña era la prima de 3 años. La casa de la abuela era bastante grande, el tipo de casas coloniales, con grandes puertas, ventanas de madera. Independientemente a la casa y su patio, había una bodega enorme. El padrastro de mi mamá tenía una mueblería, así que bueno, ya saben. Todos teníamos estrictamente prohibido entrar a esa bodega, pero bueno, éramos niños. Así que un primo de mi edad y yo decidimos entrar con los demás primos. Estos eran menores que nosotros y decidimos merodear en la bodega. Para esto los adultos estaban reunidos dentro de la casa con la abuela y cabe mencionar que comenzaba a oscurecer. Abrimos cuidadosamente para que no nos oyeran y pudiéramos entrar, únicamente por la poca luz que entraba por las pequeñas ventanas que se encontraban en lo más alto del inmueble. Recuerdo que había un pasillo por donde podías caminar entre tantas cosas que había allí. Espejos, muebles, refacciones, en fin. Pero lo que llamó nuestra atención fue una caja que yacía en medio de esa bodega. Nos acercamos intrigados, porque aunque parezca surrealista, se veía como si estuviera iluminada. Justo cuando íbamos a abrirla, salió gritando de la caja, que por cierto no era muy grande. Era un payaso. Comenzó a correr detrás nuestro. Salimos corriendo de la bodega muy asustados y nadie habló del tema, ya que a los pocos meses murió la abuela. Y bueno, como en muchas familias después de la muerte de algunos de los abuelos, la nuestra se desintegró. Por tanto, dejamos de vernos por un tiempo. Ya cuando era adolescente en una reunión con parte de la familia de mi mamá, los primos comenzamos a hablar de historias de terror. Y eso trajo en mi mente el recuerdo que tenía de aquella noche. Y después, en privado, le pregunté a uno de mis primos que entró esa noche a la bodega si es que tenía ese recuerdo o solamente era mío. Se quedó callado. Me confesó que de niño, después de esa experiencia, tenía pesadillas en la noche y tuvo que dormir con sus padres hasta años después. Sus padres le habían hecho creer que era un niño miedoso y que lo que vio no fue más que una pesadilla. Pasaron los años y jamás volví a entrar a la casa de la abuela. Y como mencioné antes, la familia de mi mamá se desintegró. Por tanto, dejamos de tener contacto. Hace unos años, cuando mi esposo era aún mi novio, solía quedarse a dormir en casa de mis papás cuando venía a visitarme, ya que no es del mismo lugar donde yo crecí. Por tanto, dormía en la sala. Un día me hizo un comentario que hizo que me recordara de esa anécdota, pues me dijo que había pasado mala noche, que tuvo una pesadilla, y resulta que la pesadilla se situaba en la casa de la abuela. En verdad,
Me describió la casa a la perfección. Pero en su sueño vivía lo que nos pasó de niños dentro de la bodega. Incluso lo del payaso que corría detrás de él. Y dice que cuando despertó, vio en el sofá de frente una silueta oscura, sentada, observándolo. Le dio tanto miedo que se cubrió con las cobijas hasta que se quedó dormido. Lo inquietante aquí es que mi esposo jamás conoció la casa de la abuela y tampoco le había contado lo que nos había pasado de niños. Y bueno, ese mismo día toqué el tema con mi hermana y me dijo que sí lo recordaba, pero que le daba cosa decirme porque pensó que fue un sueño. Tiempo después le contamos a mi mamá y para sorpresa nuestra, nos creyó. Nos contó que una de sus hermanas en su juventud hacía magia negra ahí en la bodega y no le era extraño que hubiera cosas habitando ahí. A ver, como dato extra, tiempo después llevé a mi esposo a esa casa, por fuera, claro, y me dijo que sí era la casa con la que soñó. Espero no haberlos aburrido con tanto texto, pero hoy quise compartirles esta historia. ¿Alguien sabe qué pudo ser el payaso de la caja? Y bueno, cabe recalcar que nadie le temía a los payasos en ese entonces. Gracias por leerme. Prometió ser una noche aburrida para mí. Una chica de 16 años que en mi tiempo libre trabajaba como niñera a domicilio. En ese momento estaba a cargo del bebé de mis vecinos, los señores López, a quienes ya conocía desde hace años y vivían solo un par de calles de mi casa. Ambos habían salido a una cena importante, pero confiaban en mí para vigilar a su pequeño de 2 años. Le di de cenar al bebé como me había indicado su madre, y luego lo acosté en su cama y bajé a la sala de estar para ver qué ponía en la televisión. A ver, no quería quedarme en la habitación del niño, ya que su padre tenía una extraña fascinación con los payasos. Ya había decorado el cuarto con decenas de ellos. Payasos grandes, pequeños, de plástico, de porcelana, de trapo, en las paredes, en la cuna, en los estantes. En verdad, no comprendía qué tipo de padre sensato armaría semejante espectáculo para un chiquillo, pues la visión de aquellos seres era no menos que tenebrosa. Sin embargo, el bebé no parecía perturbarse por ello. Se había quedado dormido al instante. Estuve mirando el televisor por un rato hasta que un llanto me alertó. Inmediatamente subí a ver al niño, quien se encontraba de pie sobre su cuna, llorando desconsoladamente. Lo tomé en brazos e intenté tranquilizarlo. Todo fue en vano. En verdad, no comprendía qué es lo que le sucedía. Acababa de cenar, no tenía el pañal sucio y por lo visto tampoco tenía frío. ¿Podría ser que extrañara a sus papás? Tomé el teléfono para llamar a sus padres, mientras intentaba no mirar la escalofriante figura del payaso sentada en la mecedora. Tenía el tamaño de un niño y una expresión grotesca pintada en la cara. Parecía demasiado real para ser un juguete y de pronto me incomodó. Por suerte el señor López me contestó pronto. No te preocupes, estaremos ahí en media hora, Me dijo al explicarle que su hijo no paraba de llorar. Menos mal. ¿Le molesta si quito al payaso que está sentado en la mecedora mientras llega? Me da un poco de escalofrío y creo que a su bebé también. payaso. ¿Qué payaso? Preguntó sorprendido. El de tamaño real, el que está en la mecedora. El señor López me pidió que describiera el juguete con detalle. Lo hice. Estela, quiero que tomes al bebé inmediatamente y cruces a la casa del vecino. Y cuando estés ahí, llámame. Asustada por la repentina seriedad del señor López, hice lo que me pidió. Una vez que volvimos a comunicarnos, se me indicó que no me moviera de ahí. No supe lo que sucedía hasta que llegó la policía. No había ningún payaso del tamaño real en la habitación del bebé. Era un enano de circo que había entrado a robar y había fingido ser un muñeco, seguramente para evitar que yo armara un escándalo. Por suerte, poco después, los oficiales lograron arrestarlo.
Gracias. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.